Genial. A ver, ahí estoy grabando. ¿No? Bueno. A ver, compartimos pantalla. Bueno, ¿están viendo toda pantalla? Sí. Sí. No se ve nada negro o algo por el estilo, como le pasaba a Martín, si no me avisan. Bueno, todos leyeron Hudson, me imagino. Yo no los puedo ver, pero cualquier cosa van interviniendo o haciendo preguntas y no hay ningún problema. ¿Está bien? La idea es que... A ver, no sé si puedo achicar esto. No. ¿Ven todo bien? A ver. Sí. Sí. Bueno, la idea es que hoy veamos los trabajos prácticos de laboratorio, o TPL, que lo abreviamos así, como una resolución de problemas. La idea es mostrarles cómo la resolución de problemas se relaciona con estos trabajos prácticos de laboratorio, TPL, y muchas veces es una relación de ida y vuelta, ¿no? Y para eso ustedes tuvieron que leer el texto de Hudson, que no sé por qué acá saltó la numeración, que es este último que está acá. También voy a usar para esta presentación la tabla de Ron, que eso la vieron con Martín, si no se acuerdan, lo volvemos a refrescar porque está en esta presentación también. Después tenían el texto que era optativo de Goncalves, no sé portugués si no me corrigen. Y algo que también tenían es, o tienen en el aula virtual, es una tabla de tamaño que relaciona los TPLs con los objetivos, ¿sí? Yo ahora lo que les voy a contar es, vamos a ver que esta presentación tiene como objetivo desarrollar una mirada crítica de los TPL tradicionales. O sea, que reflexionemos con esta presentación sobre eso y también que hablemos acerca de qué conocimientos y habilidades cognitivas demandan estos trabajos prácticos de laboratorio. Entonces, la temática para presentar los TPL es, bueno, tratar de intercalar respecto a qué es a proponerlos como una resolución de problemas. Para eso, bueno, nos preguntamos, por ejemplo, bueno, ¿qué es un problema? Que eso estuvo hablando bastante Martín la vez pasada. Lo relacionamos con los niveles de Ron. Y vamos a ver, o ustedes vieron un poco con la clase pasada, acerca de la resolución de problemas en la enseñanza de la física, química, biología, y bueno, yo agregué ciencias de la Tierra porque tenemos público de ciencias de la Tierra. Traté de incluir un poco eso acá en esta presentación. Les voy a pedir ayuda porque yo de ciencias de la Tierra no sé nada, así que Diego seguramente intervendrá y bueno, les chiques que son de esa disciplina también. La pregunta que nos hacemos también es, bueno, ¿cuáles son los objetivos? Y además de eso vamos a contrastar dos guías de TPL o dos TPLs diferentes entre sí, pero mediante el cual se trabaje el concepto físico de densidad, que fue el que yo elegí porque me parece que tal vez lo puedo manejar o lo podemos manejar desde la física, la química, la biología y desde la ciencia de la Tierra también. Entonces, lo que dice Hudson en el texto este que ustedes tuvieron de tarea para leer es para qué implementar, ¿no?, los TPL. Entonces lo que dice Hudson es, bueno, para motivar mediante la estimulación del interés y la diversión, para enseñar técnicas de laboratorio, para intensificar el aprendizaje de los conocimientos científicos, para proporcionar una idea de él, y acá la gente que hizo epistemología con Agustín se estará crespando, se les cresparán los pelos. Hudson habla de el método científico, ¿no? Fíjense que es un texto de 1994, ya es como, así como vimos que Driver era la piedra filosofal de las ideas previas, Hudson es la piedra filosofal tal vez de los TPL, ¿no? Pero sin embargo esto está bastante desactualizado. ¿Por qué? Porque si los que han estudiado epistemología con Agustín saben muy bien
que no nos conviene hablar del método científico, porque no existe un único método científico, ¿no? Esa receta que se le daba a los estudiantes de secundaria hace un montón de tiempo, o en primaria, la verdad que atrás de decir el método científico se oculta una mirada bastante fascistoide de lo que es la enseñanza de las ciencias, ¿no? Detrás de decir, bueno, hay un único método científico, cuando en realidad los científicos desarrollan un montón de estrategias diferentes para resolver un problema y son distintos caminos a veces los que se necesitan para resolver uno o varios problemas. Lo que se esconde ahí atrás es una visión elitista de la ciencia, blancocéntrica, ¿no? Hay toda una cosa, una cuestión atrás en la que se podría profundizar, pero yo solamente les voy a decir eso, ¿no? Por eso uno también habla de estrategias metodológicas o cuestiones sobre el estilo a la hora de hablar sobre los TPL, ahora en la actualidad, ¿no? Por eso esto es algo como que es bastante antiguo. Y bueno, lo que también dice Hodgson es, bueno, a desarrollar la habilidad en su utilización. Otro punto que desarrolla Hodgson es para desarrollar determinadas actitudes científicas, tales como la consideración con las ideas y sugerencias de otras personas, la objetividad, la buena disposición, para no emitir juicios apresurados. Y después, bueno, si ustedes, este texto de González que hizo propaganda a Diego, que ustedes lo tienen como optativo, la verdad que es un librito que a mí me encanta porque es muy fácil de leer, chiquito y es concreto. Por ejemplo, él dice a la hora de decir, bueno, ¿qué es un problema? ¿No? Existe una cuestión para solucionar, hay una cierta motivación para la búsqueda de la solución, no debe ser evidente una estrategia inmediata de solución, no existe una solución única y preestablecida. Y estas características que da González son las que lo diferencian a la concepción de problema de lo que es un ejercicio, ¿no? Por ejemplo. También lo que ustedes vieron con Martín durante la clase pasada es acerca de los niveles de Ron, que esto es todavía más viejo todavía, ¿no? Del 71. La idea es, él generó una clasificación en función de quién propone el problema, quién diseña el método de resolución y quién proporciona las respuestas. Entonces, Ron dice, bueno, si el problema lo plantea el docente o el libro, el procedimiento también lo da el docente y el libro, y la solución también, entonces esto es algo como de verificación, más que nada, o confirmación. Si el problema lo da el docente libro, el procedimiento también, y la solución la aporta el estudiante, bueno, uno dice que es un problema de nivel 1 y es estructurado. En general nosotros llamamos problemas de nivel 1 a los ejercicios, ¿no? Porque fíjense que es un poco de lo que habló Martín la vez pasada. Después también, cuando hablamos, por ejemplo, si el problema lo proporciona el docente libro, el procedimiento lo aporta el estudiante, como la solución también, decimos, bueno, es un problema guiado. Mientras que si el problema lo aporta el estudiante, el procedimiento también, la solución también, es abierto y es de tipo 3. Esto es lo que más sería tendiente a una investigación. Eso lo van a ver después cuando vean la tabla de Camaño según la clasificación de los TPL según su objetivo. Esto sería justamente una investigación. O sea, por ejemplo, si el estudiante se hace una pregunta, el procedimiento lo resuelve él y la solución también, es un problema abierto, ¿sí? Esto sería casi como escribir una tesis, ¿no? Donde uno parte a veces de una pregunta. Bueno, también este otro texto que yo entrecrucé y ya lo tienen disponible en el aula virtual es la tablita de Camaño. Camaño hace toda una clasificación de los TPL según sus objetivos. Él dice, bueno, algo es una experiencia si están destinadas a obtener una familiarización perceptiva de los fenómenos. Por ejemplo, no sé, percibir olores, sentir fuerzas, observar imágenes en el microscopio, observar cambios en los seres vivos, en los ecosistemas. Eso es una experiencia según este objetivo, ¿no? Camaño también dice, bueno, un experimento ilustrativo es cuando el objetivo es que, bueno, están destinados a interpretar un fenómeno, ilustrar un principio o mostrar una relación de variables. Entonces, los ejemplos pueden ser identificar los tipos de pigmento que se extraen de las hojas verdes, visualizar la acción
de la amilasa salival sobre los almidones, y podríamos encontrar otros. Algo es un ejercicio práctico, según Camaño, es cuando están destinadas a aprender determinados procedimientos, destrezas o ilustrar una teoría. Como puede ser un ejemplo, la manipulación de un microscopio, la elaboración de un corte histológico o muestra de células para observar al microscopio, la manipulación de instrumental de laboratorio. Y las investigaciones, que tienden a ser problemas de tipo 3, según Herrón, están destinadas a resolver problemas teóricos o prácticos según Camaño. Entonces, por eso Camaño arranca con una pregunta. Dice, bueno, ¿qué relación existe entre la luz y los tropismos en las plantas? ¿Cómo actúan las diversas enzimas digestivas sobre los nutrientes? ¿Cómo determinar qué alimentos poseen vitamina C? Y así, Una pregunta. sí. Ay, no sé quién está hablando. Yo, Sebastián. Sí. ¿Ese tipo de investigaciones, esto está pensado para el nivel secundario? ¿O? Y vos podrías, de repente, ahora yo te voy a dar un ejemplo, tal vez de algo que sería un problema tipo 3, y bueno, podemos discutirlo o en base a esto lo hablamos. Puedes armar un problema tipo 3 para secundaria si lo pensamos bien, ¿no? Si tienen las herramientas o los prerequisitos que se necesitan para resolver ese problema. Bueno, después hay otra cosa que está interesante, es pensar un poco en los expertos y novatos. Esto es algo que viene de la corriente anglosajona en particular. Es que, bueno, la conveniencia comparativamente de plantear problemas de nivel 2 o 3 respecto del 0 y 1 tienen que ver un poco con los expertos, ¿sí? Los expertos tal vez son los que están más formados para esto. Y la idea es, bueno, ¿por qué? Porque ellos en sus cabezas tienen una implementación y contrastación de la categorización de los problemas. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, que si yo pienso en el experto como en su cabeza como un almacén, ¿qué voy a ver que tiene en su cabeza? Bueno, que el conocimiento y los procedimientos hay relaciones entre ellos, ¿sí? Mientras que dentro del conocimiento conceptual tienen racimos, hay vínculos direccionales entre esos conocimientos y operaciones y el conocimiento conceptual, ¿sí? Esto sería lo que pasa si yo me imagino a la mente del experto como un almacén. El conocimiento sobre el problema también hay direcciones de ida y vuelta entre estos tres campos, ¿sí? Puede establecer relaciones de ida y vuelta entre estos tres tipos de conocimiento. ¿Qué pasa con el novato? Bueno, si yo pienso en la cabeza del novato como un almacén, voy a ver que los conocimientos y procedimientos con el conocimiento del problema no hay vínculos relativamente fuertes formados mediante la ejercitación y la práctica. O sea, no hay relaciones de ida y vuelta, hay vínculos casi inexistentes o débiles y hay una agrupación pobre del conocimiento conceptual, ¿sí? No hay racimos y demás cuestiones, sino que eso, bueno, se tiene que aprender. Entonces acá yo les traje, por ejemplo, 2 guías de TPL a contrastar con todo esto que les planteé. Entonces yo quiero que ahora que les voy a mostrar estas 2 guías de TPL, ustedes traten de responder estas preguntas que nos hacemos. O sea, traten de pensar, bueno, ¿cuáles son los niveles de indagación? Nos referimos a estos niveles de RON, ¿sí? ¿Por qué la actividad planteada en esta guía es o no es un problema? ¿Sí? ¿Y cuáles podrían ser los prerequisitos que necesitan los estudiantes para poder resolverlo? ¿Sí? Entonces, a ver, ¿hay alguien que levantó la mano? Carro, no sé si querés. Hola, sí, yo tengo una duda. Porque a mí me genera un poco de duda eso de, porque si yo pongo nivel de indagación 0, no sería un verdadero problema, ¿o sí? No, no es. No es directamente, entonces... Claro, tiende a ser un ejercicio. Okay. Según Arron es un problema tipo de nivel 0. Pero para ¿Un qué? Pero no escuché. Según Arron es un problema de nivel 0, que es lo que nosotros llamamos
un ejercicio. El nivel 0 y 1 de Ron para nosotros es un ejercicio. Ok. Pero un ejercicio podría ser un problema. Como que, No, eso ¿no? está en una de las... Mirá, cuando hablamos... ¿En qué se diferencia un problema de un ejercicio? ¿No? Esa fue la clasificación que usamos. El problema no tiene una única cuestión a solucionar, sino que Sí. pueden ser varias, hay cierta motivación para buscar la solución, no es inmediata, ¿sí? De resolución, y no existe una única solución preestablecida. O sea, no hay una forma de encontrar esa solución que sea un único camino, ¿sí? Puedes tener Ok. otro tipo de soluciones también. Si vos Ahora tenés sí. un problema, Perdón, sí. te puedo hacer una consulta. ¿No se supone, o capaz que entendí mal, que si por ejemplo, si para un experto algo es un ejercicio, Claro. ese ejercicio para el novato podía ser un problema? En algún texto, me parece, lo leí, capaz entendí mal. Sí. Yo también lo leí. En Ana Camaño, ¿no? Ana. En el otro texto. En Ordóñez. Oñorbe. ¿Podrían Ana repetir- Oñorbe. podrían Ordóñez. repetir cómo es? No sé quién estaba hablando de todo. Digo, si podrían repetir cuál era el cuestionamiento, que no lo entendí. No, que en un texto decía que un ejercicio podía ser para un experto un ejercicio, pero ese mismo ejercicio para un novato podía considerarse un problema. Quizás es porque era otra clasificación. Claro. Yo lo pensaría así. Yo con estas clasificaciones que les mostré, también, bueno, tendrías que ver quién propone el problema, si pensamos en Ron, ¿no? Según González, él define un problema así, por eso se diferencia de un ejercicio. Habría que ver qué es lo que propone Oñoro y cuáles serían las diferencias, ¿no? Estaría interesante también. Igual, perdón, Jerry, ¿no? Pero fíjense que yo no veo una particular incoherencia entre estas distintas formas de pensar el tema de un problema. En el fondo, básicamente, por ejemplo, no sé, en esta diapositiva que está puesta ahora, que dice, no sé, una de las cosas dice, no debe ser evidente una estrategia inmediata de resolución. Bueno, por ejemplo, probablemente ahí hay una diferencia fuerte entre un experto y un novato. Por ahí algo es un problema para un novato, porque para él no hay una evidente estrategia de resolución, y quizás el experto mira esa situación y dice, ya he resuelto tantas veces, me he enfrentado tantas veces a situaciones de este estilo, que tengo más o menos claro por dónde ir. ¿No? O sea, no es, o sea, hay algo que tiene que ver con el contexto. Efectivamente, las mismas situaciones no tienen la misma significatividad para los distintos públicos, ¿no? Claro, si pensamos en la relación esta de pensar la mente de un experto como un almacén y la del novato también, es obvio que si el experto tiene estas relaciones en la cabeza, tal vez le es más fácil encontrar la solución y sea un ejercicio, por ejemplo, ¿no? Coherente con lo que dice Diego. Eso aparecía en el texto de Oñorbe, ¿no? Que era como el procedimiento de un experto, todo lo que pensaba con respecto a un problema, y que la persona inexperta tenía como 3 pasos y tampoco, por ejemplo, no se ponía a pensar si lo que había tenido como resultado, más allá del procedimiento que utilizó, tenía sentido o no, que Claro. el experto sí se lo preguntaba. Y sí, porque justamente vos tenés acá una agrupación pobre, no hay relaciones de ida y vuelta, y sí, es probable. Pasa que uno me parece, si quiere generar una propuesta de enseñanza potente, hay que enseñarle, ¿no? A cómo generar estos vínculos. Sí, pero igual ahí en el texto, en el otro texto termina como diciendo que en realidad no alcanza con que, como que no es que sepas, yo no sé si lo entendí muy bien eso, como que en realidad no hay evidencia de que sirva como que el experto le enseñe los pasos al novato. No, lo que hay que generar es una buena propuesta de trabajo práctico, en este caso de TPL, o una buena propuesta de problema, me parece. No pasa por enseñarle los pasos tipo receta, justamente ahora vamos a ver eso, porque termina siendo un ejercicio. Bueno, ¿avanzo? A ver, Sí. la idea es, tenemos una primer guía de TPL, ¿no? Y me dicen, bueno, estas son guías reales que yo saqué
de laboratorio, ustedes después van a tener que analizar un par. El objetivo era, bueno, calcular la densidad de un sólido, nos dicen. ¿Cuáles son los materiales? Calibre, balanza, probeta de 100 milímetros, canicas de vidrio, tapones de goma, cilindros metálicos, de hierro, aluminio, etc. Y bueno, dice procedimientos. 1. Llena la probeta con agua hasta la mitad, mide el volumen inicial, lo llamamos B0, evitando el error de paralaje. Y les pone ahí una casilla para completar, ¿no? De lo que mide. Mide la masa de 2 piezas, canicas, bolas de acero, tapones, etc. y anota su valor. Introdúcelas en la probeta y mide el volumen de líquido desalojado. 3. Repite la experiencia con 3, 4, 5, 6, 7 y 8 piezas del mismo material, anotando los resultados en la tabla. Y les dan esta tabla, ¿no? Bien. Ay, justo me tapa la... Perdón. Dice representa y no puedo leer lo que dice abajo. No puedo cerrar. Bueno. Representan una gráfica los pares de valores MB, la masa de eso. Sí. La masa en ordenadas, el volumen en abscisas. Exacto. Calcula la pendiente de la recta que debe corresponder con el valor medio de densidad. 5. Toma medidas de la pieza con el calibre y determina su volumen, mide también su masa y calcula su densidad. Anota los datos en esta segunda tabla. Bueno, nos da para anotar masa, diámetro, volumen, masa sobre volumen, ¿sí? Compara el valor obtenido para la cual la densidad está definida por 2 métodos y especula cuál es el más exacto y cuál es el más impreciso. Y además le dice, bueno, utiliza las canicas pequeñas o piezas de cristal más pequeñas y que no se desborden. Entonces, en base a esta guía, yo les pregunto, bueno, ¿cuáles son los niveles de indagación de esta guía de laboratorio? ¿Por qué la actividad planteada en la guía esta es o no es un problema? ¿Y cuáles podrían ser los prerequisitos para resolverlo? ¿Qué piensan? O sea, la parte del procedimiento de medición, la parte de cálculo de densidad, todo eso no es un problema para mí porque está seguido, o sea, con instrucciones que puede seguir cualquier persona que no tenga idea de qué es la densidad, no importa, te dice qué hacer. Lo que creo es que la última parte quizás que pregunta de precisión, recién ahí empezaría el problema. Bueno, ¿el resto? A mí me parece que si la precisión te da en la ecuación de cómo calcular, o sea, que hay diferencias, como que no sé si tampoco llega a ser un problema, porque te dan la ecuación para calcular la precisión y listo. Depende de la herramienta que tenga el alumno, digamos. Claro, bueno, no sé qué vieron antes. Por eso habría que ver qué se veía antes. Por eso, ¿cuáles serían los prerequisitos que estos alumnos tendrían que tener para poder resolverlo? Conocer la ecuación de precisión, no sé qué fue lo que me dijeron. Claro, calcular la precisión, cómo se calcula la precisión, porque tampoco pide un análisis, digamos, de los resultados, así como muy específico, solo comparar. Les dicen cómo organizar los datos en la tabla. O sea, no hay 0 grado de libertad, parece. O sea, capaz un prerequisito puede ser saber entender lo que te están diciendo los instrumentos de medición, pero no mucho más. Como que siento que es más una receta, o sea, no sé qué mucha diferencia entre hacer eso o una torta, como que no hay mucho conflicto cognitivo. Bien, ¿alguien más quiere decir algo? ¿Niveles? Un detalle, perdón, ¿no? Sobre lo que decía Juliana recién, que me pareció bien interesante. Quizás yo le agregaría que al menos en el caso de la receta para hacer la torta, te queda bien en claro por qué lo estás haciendo, ¿no? Para mí es nivel 1. Sí, para mí Porque también, no porque responde. simplemente buscan soluciones, o sea, mirar un número, anotarlo. Sí, no. tal cual, no es 0 porque hay, digamos, hay algún tipo de intervención del estudiante, pero lo que tiene que hacer es seguir pasos. Creo que el único lugar donde tiene un poco más de
de pensar es cuando tiene que pensar cuál método es más preciso, cuál método es más exacto, porque tiene que pensar, no sé, el calibre es un poco más preciso, o que no sé, que el desplazar líquido en una probeta. Pero no pregunta por qué, o sí, pregunta cuál de por los qué. métodos es más preciso. Y bueno, entonces por qué. pero no te indagas sobre por qué podría hacerlo en función de lo que usaste. Vos podés mirar pero los valores. lo puedes pensar. Sí, ¿Cómo pero decidís la precisión de algo? Necesitas pensar en el error. Claro, pero no pregunta por qué y un alumno puede justificarlo con los, no sé, con los decimales. Bueno, pero bueno, ahí ya es un error de si el alumno sabe qué es exactitud y qué es precisión. Por o eso, sea, podría ser un si él prerequisito. está viendo, podría ser un prerequisito que el alumno sepa la diferencia entre exactitud y precisión y que conozca el instrumental de laboratorio, el instrumental con el que va a trabajar. Bien, eso podría ser un prerequisito tranquilamente. Bueno, ¿qué me parece a mí que es? O si lo analizamos con esta bibliografía que estuvimos trabajando. Bueno, es de nivel 1. ¿Por qué? Porque la guía la brinda el docente y las respuestas las da el estudiante, ¿no? Yo diría que no es un problema. ¿Por qué? Porque parece una forma de resolver una técnica y los y las estudiantes aprenden a usar los materiales de laboratorio, es decir, que es de solución única, ¿no? No se puede ahí jugar un poco. ¿Y el objetivo cuál es? Bueno, me lo dice la guía, calcular la densidad de un sólido, ¿sí? Según Camaño, que esa es la tablita que ustedes ya tienen en el aula virtual, es una experiencia o un ejercicio práctico, ¿sí? Bueno, ahora les traje otro tipo de guía. Esta igual la presentación yo la voy a colgar, así que no se preocupen. Por eso terminamos la clase y la cuelgo, ¿sí? Dice, bueno, segunda guía. ¿Qué es la densidad? Pregunta. La densidad es una medida de la cantidad de materia en relación con su volumen y se mide en gramos sobre centímetros cúbicos o unidades equivalentes. Expresada en la fórmula, densidad igual a masa dividido volumen. 1. ¿Cómo se podría medir la densidad? ¿Es lo mismo calcular la densidad de un sólido, de un líquido o de un gas? ¿Por qué? 2. Dados los siguientes materiales, pecera, hielo, densímetro, termómetro, agua, vaso, jeringa, sal, colorantes artificiales y calentador de agua, responde. En grupos, diseñe una experiencia de laboratorio que permita analizar cómo varía la densidad en función de la concentración de sal en una solución acuosa. Realizar una puesta en común junto al resto de la clase mediante la cual se exponga el diseño experimental grupal, luego consensúen un diseño único para realizarlo en el laboratorio. ¿Cómo es el agua de mar en comparación con el agua de la canilla o de algún río? Sabemos que es más salada, pero ¿cómo se relaciona la densidad con la concentración? ¿A qué conclusión pueden llegar o puede llegar? Y ahora nos volvemos a preguntar, bueno, ¿cuáles son los niveles de indagación? ¿Por qué la actividad planteada de esta guía eso no es un problema? ¿Y cuáles podrían ser los prerequisitos? Veo que Agus levanta la mano, recién te acabo de ver. Sí, Agus. Sí, en realidad lo que me genera la actividad es una duda grande. Es como que está dando una definición y después lo suelta a, bueno, con esto dame un resultado, ¿no? Entonces, siento que hay una parte de indagación, pero que es propia del alumno. No siento que haya una guía más que una explicación, una frase, que, o sea, sí, la puedo leer, pero de ahí a yo poder relacionarla con los instrumentos, como que me está faltando algo. No sé si es que quizás debería haber unas ideas previas que yo no estoy teniendo en cuenta porque estoy cansada, o si en realidad deberíamos tomarlo como que todo eso ya pasó, porque si no, realmente hacer ese tipo de preguntas a un alumno que, no sé, no tienen los gases, o sea, no tienen en cuenta todas esas cosas, podría simplemente mirar, bueno, la densidad se mide en esto sobre esto, y bueno, eventualmente la relación va a estar planteada entre, qué sé yo, no me acuerdo, gramos y centímetros cúbicos. No sé si se entiende, Sí. como que no sé si Perdón. termino.
Es que para mí tiene que ver con los prerequisitos, Agus. Vos no podés tirarlos a hacer un diseño sin haber hecho antes quizás la aplicación de una técnica más tipo ejercicio, como el TP que mostraron primero. Bueno, no sé, yo porque Claro. lo laburo así. Yo esto se los hago hacer a mis alumnos. Algún Claro, TP, pero vos digamos, antes, sí. pero Dani, vos antes, o sea, hay un entrenamiento previo a todo esto, Sí, digamos, es que porque si vos sí, no lo obvio. largás, No, pero lo es que para podrías mí es un usar, requisito. no, pero digo, lo podrías usar como aproximación. Bueno, a ver cómo se aproximan a determinados elementos y ver cada chico qué esquema cognitivo pone en juego para ver cómo resolvería ese problema sin tener quizás conceptos estrictamente científicos, sino simplemente cuál es la primera aproximación que hacen como para saber dónde están parados y para dónde apuntalar debilidades o fortalezas. Entonces ahí es donde a mí se me genera la duda. ¿Es a posteriori o en realidad estás viendo una primera aproximación para ver qué es lo que se está poniendo en juego? Porque cambiaría ahí qué tipo de problema, o sea, si es un problema o un ejercicio. Y eso, ¿Entendés? mira, yo estoy analizando una guía que me dieron y bueno, les pregunto, bueno, ¿cuáles son los prerequisitos que habría que tener en cuenta para poder resolver esta guía? Claro, para mí, como decían las chicas, quizás conocer el manejo de los No sé, elementos el más resto, generales. perdón, el resto del contexto no lo sé, solamente les tiro la guía y digo, bueno, ni siquiera sé si vieron esto, lo otro, pero bueno, ¿cuáles serían los prerequisitos? Acá sí necesito y en la anterior también. Serán diferentes, distintos, pero bueno, en base a eso, después nos preguntamos, ¿qué es? ¿Es un problema? ¿No es un problema? ¿Qué nivel de indagación maneja? Para mí es un nivel tipo 2. Para mí, independientemente de si es una primera aproximación o si ya venían teniendo clases previas, me parece que, bueno, como decía un poco Caro, es un poco del nivel 2 de RON, teniendo en cuenta que si bien se plantea el problema por parte del docente, tanto el procedimiento como la solución tiene que ser encarado o al menos propuesta por los alumnos. Y respecto a los prerequisitos, en principio para mí el único prerequisito necesario que pondría es que sepan manejar los elementos generales del laboratorio, los que se mencionan que pueden utilizar. Respecto a la densidad, quizás con ese parrafito inicial alcanzaría, si es justamente que se quiere hacer una primera aproximación a lo que es el tema. Bueno, ¿alguien piensa otra Igual, cosa? a mí me quedó la duda, o sea, el objetivo es que comprendan qué es la densidad y eso, o sea, con esta práctica. O sea, porque viste que hemos hecho el ejercicio de mirar una actividad y pensar cuál es el objetivo de esta actividad. Claro, Bueno, ahora lo estaba intentando hacer y siento que al menos no es enseñar, a mí no es comprender qué es la densidad, no sé si me explico, no estoy seguro si creo que ese es el... Bueno, ahora lo charlamos. Sí, puede ser el cómo manejarse en el laboratorio, porque es algo que lo están... Quizás un objetivo, y por eso lo plantea que lo hagas de dos formas diferentes, es comprobar que se puede llegar a la densidad de un objeto a partir de mediciones relacionadas a masas y volúmenes, o a usar el principio de Arquímedes, o sea, es lo que me imagino yo, justamente relacionar un teorema físico con la densidad y de relacionar también lo que es la composición básica de buscar la masa, buscar el volumen y hacer justamente la relación de esas dos cosas. Fíjense, por el lado del diseño. fíjense lo que acaba de escribir Andrea en el chat, que es como, para que no nos vayamos también infinitamente por las ramas, ¿sí? Ya, fíjense que lo que les está planteando Jerry es analizar en términos de si podemos darnos cuenta o podemos opinar, discutir sobre si esto que se les está planteando es un problema, es un ejercicio, se parece más a un problema, se parece más a un ejercicio. Acá no estamos viendo si es una buena forma de enseñar densidad, si ya saben densidad, si la van a aprender después, si esto es la introducción, no es el cierre del tema. No nos vayamos, si es una buena forma de enseñar densidad, si a mí me gustaría enseñar densidad de esa forma o la enseño de otra, ¿sí? Acá lo que estamos mirando es
en base a este tipo de consignas, si nos parece más un ejercicio, si nos parece más un problema, y argumentar un poquitito en qué aspectos le podemos decir que se nos parece más un ejercicio, en qué aspectos le podemos decir que se nos parece más un problema, ¿sí? Digo, para que no nos vayamos mucho por las ramas, porque la densidad es una anécdota en Sí, este es caso. un problema porque se genera cierta motivación, no sé, a mí como alumna me gustaría, por la parte del diseño, ¿no? Como para el desarrollo de estrategias para armar el diseño de lo que sería un protocolo, y después lo copado del laburo colaborativo del final, como para digamos, tener uno en común, aportando lo de cada uno que hizo. Me parece que va por ese lado, que por eso es un problema. Es como más amplio que seguir una receta, digamos. Sí, yo también creo que es un problema. Se nota que pide mucho de la persona que lo está haciendo, como hay que pensar un montón, buscar un montón de estrategias, y es bastante abierto. No es que hay que seguir, como decía Daniela recién, una recetita y bueno, así llegas a la solución. De hecho, no hay una solución, no parece que la haya. Incluso pide llegar a un consenso en el aula, o sea, se nota que el docente no está esperando que se llegue a cierto valor o a cierta cosita, sino como a generar un debate, reflexión, no sé. Bueno, la idea es, a ver, bueno, lo que yo pensé a partir de esto, después podemos discutirlo. Yo pensé que este es una guía de TPL tal vez de nivel 2, porque la guía la brinda el docente, pero las respuestas y los diseños experimentales los hacen los y las estudiantes. También creo que es un problema porque es de solución abierta, es aplicado a una problemática real y bueno, es motivador, hay que pensar, como dijeron algunas de las chicas recién. Y bueno, los prerequisitos podemos pensarlos, algunas los han mencionado, a decir, bueno, tienen que saber manejar tal vez el material del laboratorio, ¿no? Ciertas reglas que ocurren en el laboratorio y no me acuerdo qué más. Dijeron, yo la verdad que a esta altura ya estoy quemada después de la reunión. Eso también tendríamos que pensar, por ejemplo, qué dificultades generan en estudiantes de secundarias hacer una experiencia de laboratorio así y qué necesitamos que sepan y qué no a partir de eso. Y el objetivo, a mí el que se me ocurrió es, bueno, fíjense, en una parte preguntan, bueno, ¿cómo podemos diseñar una actividad experimental dado los siguientes materiales de laboratorio para determinar cómo varía la densidad en función de una concentración de sal? Yo haría esa pregunta, por ejemplo, para que esto sea una investigación. Y creo que hace una pregunta así o del estilo en alguna parte de la guía. Bueno, entonces, algo que yo pensé un poco, tal vez en ustedes, porque son de diferentes disciplinas, es bueno, esto también lo podríamos complejizar un poco más, ¿sí? A todas las actividades anteriores les pedimos, por ejemplo, diseñe una experiencia que trate el concepto de densidad en relación con alguna problemática real. Y esta experiencia que nosotros vimos, o ese experimento que se les pedía hacer a los estudiantes respecto a los vasos, la sal, el calentador de agua, tiene mucho que ver con lo que se llama las corrientes oceánicas, ¿sí? Nosotros hicimos una capacitación para la gente de oceanografía, para el departamento de oceanografía de ahí de la facultad con Leonor Bonán, para tratar de mostrar experiencias didácticas de laboratorio que representen eso. Por ejemplo, se sabe que las corrientes oceánicas, el agua caliente o el que está a mayor temperatura tiende a subir, mientras que la fría baja, y eso genera estas corrientes oceánicas que pasan, bueno, alrededor del mundo, ¿sí? Y hay un montón de cosas que hicimos más con Diego Moreira, no sé si alguno lo conoce, en base a esto con peceras, experiencias de laboratorio, y también se han mostrado en la Semana de la Enseñanza de las Ciencias, así que si tal vez alguno lo vio ahí. Otra de las cosas que también pensé, dije, bueno, tal vez podríamos hablar, por ejemplo, de los lagos congelados, por qué hay vida abajo, ¿no? ¿Cómo se relaciona esto con la densidad? ¿Sí? ¿Por qué el hielo flota y abajo podemos tener vida?
También podríamos relacionarlo, no sé, con alguna problemática referente al Mar Muerto, ¿sí? ¿Por qué las personas flotan en el Mar Muerto y cómo se relaciona eso con la densidad? Generar alguna experiencia respecto a esto. Y acá traté de buscar algo para la gente de geología, que les pido que me ayuden, porque encontré esta imagen donde habla de las diferentes capas de la Tierra, lo voy a decir así, con mi léxico como puedo, ustedes me pueden corregir. Parece que aumenta la densidad, ¿no? Cada vez... Yeri, capaz ahí yo te puedo sumar algo más respecto también a lo que hablabas de oceanografía, Dale. que, por ejemplo, cuestionarse también con esto que interviene en la geología de por qué cambia la composición de determinados fósiles, como son, por ejemplo, los foraminíferos, según las corrientes, porque si la corriente es más cálida, vos vas a tener determinada cantidad de un isótopo respecto del otro. Entonces, bueno, ahí también tenés la densidad, como cada vez complejizarlo más, llevando también una interdisciplinariedad, digamos, a la oceanografía, conjuntándola también con la geología y con la química, o sea, todo relacionándose con lo que es la densidad y con los procesos que ocurren. Claro, Se me buenísimo. ocurre a mí por el tema de que capaz ahí hay un poco más de paleontología en el medio y es algo que, bueno, se usa mucho para el cambio climático. Es una problemática real. Mira, eso ni se me ocurrió, ni lo sabía, así que buenísimo el aporte. Y después tienen esta cuestión de la densidad, ¿no? Con respecto a sí, las capas de la Tierra, ¿no? A ver si alguien me puede ayudar. Esta cuestión de la isinostasia, que vi cuando hay un incremento de la densidad, por ejemplo, en la corteza continental se producen estas modificaciones en el relieve, ¿no? Hasta que hay un equilibrio, y son estas cuestiones de pozos, ¿no? Lo estoy diciendo como puedo. No sé si alguien de geología me puede ayudar con esto. Traté de buscar un ejemplo para cada uno. Bien. Sí, el ejemplo está de hecho bastante bueno. Nada, no viene al caso ahora desarrollarlo, pero el tema de los equilibrios entre las distintas capas, bueno, de hecho la propia organización en capas esféricas y concéntricas de los planetas, ¿no? Tiene que ver con cuestiones de densidad, y esto de la isostasia es un caso clásico en términos de cómo se ubican el grosor de la litósfera, en donde están las montañas, en donde están donde el continente es más grueso, el continente es más angosto. Es un interesante problema ese. Bien. Bueno, y con eso cortamos. Ahora ustedes tienen en la base, ya tenían en la guía del trabajo práctico, en la parte de TPL, a ver, vamos a si quieren corto, pero en la guía tienen que analizar diferentes trabajos prácticos de laboratorio. Hay un par de preguntas ahí en el TP5, y yo les armé esta carpetita con ejemplos para analizar. ¿Sí? Usé la misma nomenclatura que usó Martín, los que tienen la B de biología, la Q de química y la F de física, pero pueden todos revisar todo, porque la idea es que empiecen a mirar esto, si es un problema o no es un problema, qué niveles tiene. Y bueno, las preguntas la tienen ahí en el trabajo práctico. Perfecto. Aprovecho que Priscila hizo una pregunta en el chat. No sé, yo aporto. En el caso de la investigación esta que plantea Camaño, no le pone mucho énfasis a si originalmente el problema lo lleva el docente o si genuinamente surge de los alumnos. En el fondo, lo que se está diciendo es la actividad didáctica que ocurre en la clase es una actividad direccionada y es una actividad con una intencionalidad, así que no es un pecado que el problema lo esté llevando vos, que finalmente sos la que tiene un objetivo y la que quiere enseñar algo concreto. Lo interesante es qué se desata a partir de eso que vos le llevaste y cómo planteás una actividad que los involucre, que los interpele de alguna manera y que los lleve a hacer estas cosas. Muchas gracias.
Bueno, no sé si ahora hacemos lo del TP, porque la idea era darles un par de tiempo. ¿Quieren, Martín, hacer la puesta en común de los problemas? Porque arrancamos. Diego. Ahí, coordinen ustedes, organícenlo como les parezca más efectivo, cómo quieren administrar estas dos actividades que tienen ahí dando vueltas. Lo que hay que hacer es resolver la parte de TPL de la guía y también tendríamos que hacer la puesta en común que quedó colgada de resolución de problemas de la clase pasada. Yo les sugiero que ahora que ya vienen embalados con esto de problemas ITPL, avancen con esto y en todo caso después al final hacemos la puesta en común. ¿Sí? Dale. Sí, iba a proponer exactamente lo mismo. Así después hacemos una apuesta con todo. Perdón. Bueno, dale. Armo Me los parece. subgrupos de Zoom. Intento. Dale, genial, Jerry. A ver si... No sé a dónde me tengo que meter, pero... A ver. Cuando entré lo vi, ahora ya no lo veo. Ah, sección subgrupo. Permitir que los participantes ahí, ¿no? Seleccionen la sala. Sí, eso es lo más práctico. ¿Cuántas salas tengo o no? Estaba muteada, perdón. Jiménez, son 8, ¿no? Sí, 8. Ah, bueno, ok. A ver. Pasa que no sé cómo crear más opciones. Me dice sala 1. No sé si tengo que nombrar a alguien co-host. A ver, para... Y por las dudas ponerlo a Martín, que ya la tiene clarísima. Nombrame si querés y me... Nombrame si querés y me pico, a ver si puedo. Acerco a anfitrión. A ver, ahí te puse.